Bueno, lo que le dije al principio, todos se sienten ultraplus, merecedores. El mismo Teófilo Torres Corzo así lo hizo. Él quizá olvidó ante quién estaba ante un periodista. Sí, qué falta, Dios mío, el caballero quedó. Lo que pasa es que los ciudadanos, los teleauditorio, se ha acostumbrado a escuchar a los políticos hablar lo que políticamente es correcto. Pero fuera del micrófono son igual de tremendos, por no decir otra cosa, que cualquier ciudadano, que cualquier trabajador mecánico o vendedor acá vendedor ambulante. Todos somos iguales. Exactamente. Lo que pasa es que, como le digo, nos acostumbran a eso, a que cuando usted les pregunta al aire, entre el micrófono, bueno, adoptan pose y escogen las mejores palabras para expresarse. Ese fue un lapsus, un desliz del señor Teófilo Torres Corzo, que independientemente tiene dos cosas: tiene trayectoria y tiene dinero. Quizás no tenga mucha experiencia, mucha habilidad para hablar, pero tiene dinero y tiene trayectoria, y eso es lo que necesitan los candidatos. A la señora Labastida, bueno, pues usted sabe quiénes son los pretendientes a sucederla. Usted sabe el enemigo grande que tiene, que estuvo a quien le ganó, por decir, ¿sí? Y como yo nunca me acuerdo los nombres porque no tengo bodega, pues el enemigo más grande es precisamente Alejandro Zapata. Y los panistas están en la cabecera, viven en la cabecera, no tienen presupuesto, están fuera de él, añoran los tiempos del marcelismo. Y bueno, ¿en qué se entretienen o en qué se pueden ocupar? Pues precisamente estar golpeando a la señora Labastida. Que yo en lo personal, como quizás turista semanal que voy a San Luis, bueno, pues me parece que están haciendo obras y se siente, se ve el movimiento. Los panistas, obviamente, metidos a la política y ya con un sentido político, bueno, lo ven diferente. Pero le voy a decir que eso es una decisión de los partidos, hacer sus listas, van a acordarlos, van a conciliar. Y entonces, bueno, pues por alguna razón están mandando a la señora Victoria Labastida a ser candidata al Senado. ¿Entrará? ¿Alcanzará? No sabemos. Pero va de candidata y así van muchos. Pero fíjense la trayectoria. A diferencia de cuando se habla que la experiencia debe ser aprovechada, que estoy de acuerdo en el fondo, pero no es lo mismo que un alcalde quiera ser diputado federal, el diputado federal quiera ser senador y el senador quiera ser presidente. La lógica, el avance de la trayectoria. Pero cuando un diputado federal quiere regresar a la presidencia, ¿sí?, ya se ve una ambición, un interés diferente. Cuando un senador quiere ser alcalde, ¿sí?, también se ve el otro afán. De tal modo que no es precisamente lo mismo. Por eso hay que analizar cuidadosamente. Y en eso están imbuidos los partidos, en las querencias. Fíjese, yo tengo una anotación. Y yo siempre he definido que no cabe duda que la política, los amigos son de mentiras, mientras que los enemigos son de verdad. Y eso lo están viviendo más de uno de los aspirantes o los candidatos, porque quizá los políticos tengan una frágil memoria para recordar sus promesas de campaña, por ejemplo. Incluso su memoria es tan frágil que olvidan los nombres de los que aportaron dinero y anduvieron en sus campañas y dedicaron tiempo a sus campañas. Una vez que ganan se les olvida todo eso. Sin embargo, son muy buenos y tienen una memoria privilegiada para recordar a quienes los agraviaron, a quienes se negaron a apoyarlos cuando sus campañas, y sobre todo para recordar quienes se fueron en contra. Estos tienen una memoria muy privilegiada y eso se está reflejando en estos momentos de las designaciones. Hay personas que tendrán buena trayectoria, pero jugaron con la marca equivocada en el proceso anterior y ahorita están pagando las consecuencias y por eso son marginados. El señor gobernador hace días dijo, quién sabe por qué le adjudicaron el mensaje para Óscar Bautista, dijo que en esto más de uno puede salir de la candidatura a la cárcel, de tal modo que la situación está tensa y la selección, bueno, se está dando en ese nivel, que se están recordando quién anduvo con quién, por qué me apoyaste, por qué te fuiste en contra. Por eso, de pronto en las reuniones privadas se saca el primer priista. Cuando el primer priista saca las estadísticas y los movimientos electorales, por ejemplo en este distrito, bueno, él tiene referencia y tiene anotado quiénes jalaron con quién, quiénes andaban con establos, y ahora se dicen torancistas de corazón. Sin embargo, bueno, los antecedentes, la estadística, los documentos para eso sirven, y el señor gobernador tiene fiel la información todavía fresquecita y sabe quiénes van a poder pasar, aun cuando tengan posibilidades y tengan dinero,
quiénes pasarán y quiénes no, por el hecho de haber jugado en contra. Y como le digo, como se podrán olvidar a los que ayudaron, no se puede olvidar a los que se fueron en contra. Los ánimos decaen cuando escuchan todas esas conversaciones y los planteamientos, porque los registros apuntan que más de un priista que ahora reclama ser tomado en consideración aparece como organizador de reuniones y financiador de comidas a personajes destacados en el pasado proceso. Algunos le ofrecieron comidas y mítines y aportaron dinero para Zapata, y ahora están pagando las consecuencias. Y a eso es la verdad que ni siquiera el operador Horacio, el operador más famoso políticamente hablando en este estado, ni ese los va a poder salvar. De tal modo que están perdiendo tiempo y algunos están perdiendo incluso hasta dinero. Pues bueno, ya casi nos vamos rápidamente. Trascendió esta semana que el gobernador del estado, ex gobernador del estado, Marcelo de los Santos, fue citado. Por cierto, y de muy buena fuente estoy enterada que el señor Marcelo de los Santos no quería, es acerca de los 1.500 millones del préstamo que hicieron casi al final, y no quería recibir el citatorio. Se lo trataron de entregar en su despacho, lo buscaron, no quiso recibirlo, pues tuvieron que interceptarlo, Pensó que se trataba de un secuestro, tuvieron que interceptarlo entre 2, 3 camionetas para que dicen que se puso, pero bueno, de por sí es blanco, se puso, bueno, transparente, ya que dice, no señor, pues nada más firme que está recibiendo. Entonces, pues ante esto que él hubiera creído que jamás le iba a llegar, pues hay el serio riesgo. Yo por otro lado creo que dicen por qué en este momento, que si son tiempos electorales. Bueno, finalmente hace 3 meses a María Luisa Paulín, le hicieron llegar también algunos recuerdos, y por qué no habría de ser al titular, ex titular. Mire, para ellos la ofensa más grande es ser exhibidos. Sí. Ese es el problema. Cuenta que como llegaron a ser como emperadores o reyes de este estado, pues imagínense que alguien se atreva a hacerle eso a un ex gobernador, que son las figuras sagradas de la política. Pero la interpretación es obvia, la política no se puede desligar, sobre todo cuando todos son actores políticos, de tal modo que pues los tiempos, la justicia es lenta, pero va caminando, sobre todo cuando la engrasan, para que se acelere y se acomode los tiempos políticos. Ese es un golpe para don Marcelo, obviamente, y no solamente para Marcelo, sino para los que dejó dentro del PAN, precisamente Martín. Y eso no es nuevo. Quiero decirle que, por ejemplo, ayer se publicó en un portal que la PGR anda detrás investigándole las propiedades a Fox, y similar le está ocurriendo a Marcelo. O sea, esa es una operación. ¿Por qué? Porque no jalaste con Cordero, persíguelo. Porque andas con Krill, persíguelo. Porque no quiere ayudarnos, persígalo, exhíbelo. Esa es parte, y eso es guerra interna. Y mucha gente se va con la finta de que esas guerras o esos ataques vienen desde afuera. No, son desde adentro. Fuego amigo. Exactamente. Fuego, amigo. Y es como le decía al principio, es por la elaboración de las listas. Es que todos quieren caber y no caben todos. De tal modo que nos toca ver a distancia las reacciones. Pero ese citatorio que le dan a don Marcelo, pues es para reírse. Pues no pasa nada. Son como las denuncias del CEPAC. Que la reciben. Un minuto porque ya va a empezar usted. Son flechas, yo considero, son flechas y dardos de chocolate. Nada les hacen. Al contrario, les dieron hacen permanecer en agenda. 2 días de publicidad gratis. Y no pasa nada, como nunca ha ocurrido. Mire, no pasó nada con el hecho de que no fueron registrados Sergio Gama y Daniel Morales. Yo se lo dije hace 15 días y lo publicamos en la carpeta. Les tenían que dar, por una razón muy simple. Uno de los espíritus de la cuestión electoral es que todos participen. No se le puede excluir a nadie por pretexto, porque si van a darle entrada a ese tipo de denuncias, pues más de uno va a ser acusado de otras cosas más graves. De tal modo que lo mejor es que se le dé entrada a la denuncia, sí, se le dé un curso y siga. Las personas que se sienten afectadas seguirán pugnando y seguirán presentando otros argumentos y pues amparos y lo que quiera. Pero de aquí a allá se celebra la elección, algunos candidatos ni van a ganar ni van a figurar, y las demandas se van a ir al cajón de los olvidos. Otros que ganan
van a tener la posibilidad de negociarlos con los que lo demandaron. El caso del PAN es muy significativo. Se pelean porque Padre Eloy es el único registrado, el otro Daniel no alcanzaba, Sergio Gama no alcanzaba. Bueno, ya están los tres. Ahora no van a tener argumento ni pretexto para decir, me marginaron, me hicieron un lado. No, ahora vas a demostrar, exactamente, vas a demostrar que realmente tienes el control y tienes la influencia y tienes sobre todo la presencia en el electorado y que puedes ganar un proceso. De modo que se van a acabar los pretextos. A mí me parece muy bien por eso que les den oportunidad a todos y que sea, no en la mesa los jueces que decidan la elección, sino que sean precisamente los electores. Pues bueno, muchísimas gracias. Déjeme leer rápidamente, nada más. Sí, no quiero padecer un lapsus al rato. No, hombre, bueno, pues si se han exhibido los demás, porque nosotros, bueno, yo acá. Porque hay el tema es muy Tenemos extenso. un minuto. Un minuto más nos damos para hablar de quién hablaremos. Vamos a hablar de los mismos candidatos locales. Ya dijimos que los del PAN, quiénes van a ser en la interna, después se van a definir y es muy probable que si le dan a Buchomán, él aspira que le den de designación, la facilita que le den la Diputación Federal para combinar. Fíjese que es curioso, los priistas están contentos que vaya Buchomán, pero los priistas que no quieren a Óscar Bautista, sí, y los panistas que no quieren a Buchomán están contentos porque quieren que gane el contrario, de tal modo que no se les da gusto a todos, y esa razón pues hace que entren las especulaciones. Recientemente vino el gobernador a aplacar a algunas gentes. Es el domingo pasado estuvo porque alguien, uno de los demandados en el CEPAC, precisamente, el de aquel que dio la comilona y que creo que les dio recalentado, ni siquiera recalentado, una pobre comida, pero muy importante. El candidato Alejandro que fue demandado por adelantado, ¿sí? Es importante que es mejor ser adelantado y no por retrasado, que sí hay algunos. El caso es de que quién usted que eso está moviendo para que los otros candidatos también se animen. Tenemos que Rafael Martínez Sánchez, sí, supuestamente fue invitado a que le bajara su intensidad por las famosas, el famoso trabajo que tiene de llevar los médicos a las comunidades, jornadas médicas, sí le dio muy buen resultado, que ya casi lo hacen el candidato. Pero, ¿sabe cuál es el asunto entre esos dos candidatos del PRI, entre Rafael y Alejandro? Es que, además de los trabajos de jornadas médicas que tiene Rafael, tiene una ventaja. Ha tratado de no involucrarse o no subir a su carro a gente que ya está muy desgastada. Y es precisamente el error del joven Alejandro García Martínez, que los trae todo como si hubiera puesto un letrero, se recibe cascajo y de materiales de desecho. Pues ahí tiene usted que muchos funcionarios de la administración de Fausto Izar, que fueron señalados porque se quedaron con las casas de Habitat, que las tienen a nombre de parientes, que fueron señalados porque se enriquecieron, ¿sí? Que fueron sinvergüenzas y corruptos, algunos hasta facturas falsas fabrican en sus imprentas, pero están muy dignos ahora, como les decía al principio, son los más pulcros y están dispuestos a salvar la elección y a ser alcalde al señor Alejandro. De tal modo, ¿qué está ocurriendo? Bueno, pues que los jóvenes, los que quieran ser candidatos, en este caso el joven Alejandro, pues debe de procurar sacudirse o quitarse, hacerlo siquiera a distancia, ese tipo de personajes que están sobre todo muy desgastados. Pues eso es lo que vamos a estar viendo, y un letrero de ¿se recibe? Se recibe cascajo y material de desecho, se paga buen precio y vaya que le sale cantidad. Otro día hablamos de la candidatura del joven candidato a diputado, que no se ha hablado de las diputaciones de Daniel Nieto Carabeo, quien son está 4 trabajando. aspirantes. Exactamente, pero él es de los que más se han movido, o al menos cotidianamente manda mensajes a los Face y manda mensajes a los correos y todo, y bueno, ahí se nota el trabajo.